Me llamo Nacianceno Ibarra, pero ya no me importa. Ahora estoy hecho y la gente no hace burla de mi nombre. Todos me respetan. Pago diezmos y primicias a la iglesia. Atiendo a los llamados del partido, así no me escuche. Vivo con las hijas de mis hijas, porque tuve 11 hijas y un hijo, y todas mis hijas han parido meras hembras. Pero mejor, por lo menos así se acaba ese apellido que tanto me disgustó. Al único hijo me lo palomearon en Tame en el 47. El Ibarra, pues, se acabó. Mejor será. Ya dejó bastantes recuerdos que me cuesta recordar. Para poner un ejemplo, cuando presté servicio, el teniente de la compañía, solo para joderme, dio en cambiarme de ortografía y me llamaba Naciam Seno Ibarra. La gente en el cuartel se vuelve maliciosa, burlona. El teniente dio en decir que yo era encontrado, que tenía al mismo tiempo senos y barra, y todo el mundo se reía. Fue entonces cuando me di cuenta cómo me llamaba y que yo era distinto de mi nombre. De ese tiempo para acá me dicen el encontrado. Yo en ese nombre no me hallaba, y por eso fue que me gustó la ortografía, porque con ella me defendía, era como una manera de buscarme. Fue en el cuartel donde aprendí lo que yo sé. Yo entré sin saber ni cómo me llamaba, apenas bautizado con la mera agua y la salecita. Allá me enseñaron a leer y a escribir. Me enseñaron la geografía, la cívica y sobre todo la historia, que era la que más me gustaba después de la ortografía. Al principio creí que las letras eran como la decoración de las palabras, como sus galas. Si uno quería hacer más bonita una palabra, le acomodaba otras letras. Uno podía escribir conservador o también conservador, si se veía más bonito. Después explicaron que la ortografía era para distinguir palabras iguales que no dicen lo mismo, y ahí fue que comenzó mi desgracia, porque el teniente puso mi nombre como ejemplo. La historia patria también me ha gustado mucho. Eso de saber de Bolívar y Santander, de Santos Gutiérrez y de Próspero Pinzón, eso de saber que por donde uno pasa ya han pasado los grandes, eso es muy emocionante. Eso lo hace a uno sentir más importante. Y así uno va haciéndose amigo de los padres de la patria y va conversándolos. Yo, por ejemplo, tengo mis conversaciones con Bolívar en las madrugadas, cuando no puedo dormir. El padrecito Bolívar llega y se sienta al pie de la cama y nos ponemos nomás a conversar. Lo mismo me ha pasado con Laureano. Él llega aquí, a su casa, y me cuenta todo. Me contó Verbigracia que tuvo que dejar la presidencia porque lo envenenaron y quedó hablando como si le hubieran amarrado la lengua. Yo con ellos, lo que es, me aclaro mucho. En el cuartel aprendí harto. Yo estuve en el batallón guardia presidencial cuando gobernaba Abadía Méndez. Ahí estuve 4 años y salí con el grado de cabo primero. Éramos tropa de élite y nos enseñaron más cosas que a los demás, porque de nosotros dependía la vida del presidente, es decir, la Constitución, que, como nos decían, era el alma del país. Abadía Méndez era un gran hombre, muy serio, muy señor. Con nosotros nunca habló, pero en las Navidades siempre nos mandaba a hacer un almuerzo especial, y cuando teníamos que acompañarlo a cazar patos a Coachí, donde temperaba, nos dejaba tomar alguna cervecita. A él se le cayó el partido, pero no por su culpa, sino por la desunión. Él había dicho en el Senado de la República: el Partido Conservador es un cuervo viejo y duro. Si lo pinchan de un lado, se levanta de otro lado. Pero si el cuero está cortado por la mitad, si el partido está dividido y lo llegan a pinchar de este lado, el otro lado ni se siente. Santos y López, que lo estaban oyendo, cayeron en cuenta y se fueron donde el mono Olaya a ofrecerle la candidatura presidencial. Así fue que ganaron, porque el Partido Conservador estaba dividido en 2 partidos: partidarios de Vázquez Cobo y los partidarios de Valencia. Esa sí fue una división, un encono entre los mismos conservadores que no dejaban tastaciarse los unos con los otros. Se peleaban donde se veían. En la misma plaza de Boavita un domingo se toparon 2 vivas y hubo unos heridos y hasta un joven resultó muerto. Se dieron su riagazo, que era un gusto. Para mí, digo que la culpa de la división no la tuvo Abadía. Claro,
Uno dice las cosas como son, aunque no es un juez. Para mí tengo que el causante del problema no fue el partido. Uno tiene dificultad para hablar de ciertas cosas porque uno no es Dios. Pero yo creo que fue la iglesia la de la culpa. La iglesia, al fin y al cabo, puede equivocarse, porque los sacerdotes son como nosotros. Ella no lo hace de mala fe, pero sus ministros pueden faltar cuando hacen política. Porque yo digo que en esas reuniones secretas que tienen para hablar de política hay mucho sectarismo. Ellos también caen víctimas del virus del sectarismo porque debajo de la sotana, que es la bendita, hay un par de pantalones como los de uno. El error fue primero apoyar a Valencia y después a Vázquez. Así lo hizo la iglesia. Al principio, el hijo predilecto, como se diría su señoría Peñuela, fue don Vázquez. Pero después, a resultas de quién sabe qué desaveniencia, el predilecto resultó ser Valencia. Y eso fue lo que confundió al partido y nos jodió a todos. Los jefes ya habían escogido partido cuando vino el retrueque y entonces surgieron otros jefes que combatían a los primeros. Ese fue el problema. Si el arzobispo Perdomo, el finado que Dios ha de tener a su derecha, no hubiera echado de para allá y después para acá, el partido no se cae. Pero él, tratando de enseñarnos lo mejor, dudó y ahí pecó. Claro que era muy difícil escoger entre esos dos patriarcas, porque juntos eran justos. Si uno hubiera sido malo y el otro bueno, no habría habido ninguna confusión. Pero como eran tan buenos, la cosa se prestó a duda, y detrás de la duda vino la caída. Además, los jefes no creyeron que el Partido Liberal, haciéndose el pendejo, había crecido tantísimo. Nosotros aquí en la provincia de Gutiérrez sí lo sabíamos. Habían crecido a resultas de que el Partido Conservador, sin maliciar una jugada, había repartido los puestos importantes entre los liberales, porque el partido fue muy honesto con los liberales y no los había perseguido, como después hicieron con nosotros. Yo recuerdo que en Boavita, para poner un ejemplo, si un liberal, uno de los 5 que había, se emborrachaba y se quedaba por ahí fumado, los conservadores lo recogían y lo llevaban a casa. Lo acompañaban hasta dejarlo acostado. Había mucho respeto. Pero por ahí en el año 27 las cosas comenzaron a dañarse. No sé por qué sería. Como que los liberales se sentían más seguros, más soberbios. Eran gente sabida y ya con plata. Por allá en el 27, los del Cucuy eran todos liberales. Agarraron al cura de Guaycán y lo pusieron preso en la cárcel de Cucuy. Lo incomunicaron. Pero él, que era muy conocido, logró decirle a la mujer que le llevaba comida que avisara al cura de Chita. Y así fue. La señora se escurrió y le contó al otro cura, y ahí las hubo. Este cura era un tipo recio. Convocó en el atrio a los feligreses. Los armó y atacaron al Cucuy. Rodearon el pueblo a las 5 de la mañana y dieron plazo de 1 hora para soltar al preso. El plazo se cumplió sin ninguna respuesta y entonces el cura y sus feligreses decidieron entrar. Cuando los liberales vieron que los conservadores se venían encima, comenzaron a disparar, pero el cura de Chita estaba bien persignado y gritó: ¡Viva Cristo Rey, Señor Dios de los ejércitos! Al curita de Chita le quedó la sotana hecha un jirón de tanto agujero que le hicieron las balas liberales, pero no le pasó nada. Ya ganada la plaza, los liberales se entumieron del susto y comenzaron a correr despavoridos y los conservadores a ganar terreno. A las 8 de la mañana, los guardias de la cárcel rindieron las armas al enemigo y el cura del Cucuy recibió a sus súbditos en la propia puerta de la cárcel. Vencer a los liberales fue fácil, porque por más herejes que sean siempre le tienen miedo a la sotana. Lo que digo es que esa vez los liberales se habían crecido, porque ¿cuándo en épocas anteriores se les había pasado por la cabeza apresar a un sacerdote, ministro de la iglesia y representante de Dios? No, eso no lo soñaba ni el mayor enemigo de la iglesia, por más liberal que fuera. Hasta esa fecha la provincia de Gutiérrez estuvo en paz, aunque hubiera liberales. Había mayoría conservadora, pero había regiones liberales que siempre se respetaron.
había liberales a resultas de la Guerra de los 1000 días. Para dar un ejemplo, en el Cujuy tenía su hacienda el Tuzo Gutiérrez, el general Santo Gutiérrez, y todos sus arrendatarios eran liberales que fueron a las guerras siguiendo a su señor. Lo mismo sucedía en Tipacoque. Allá el jefe era el general Calderón, quien tenía una gran hacienda. Todos sus trabajadores eran liberales porque el general lo era. En cambio, en Guaycán eran conservadores porque allí vivía el general Gallo. Y Chulavita era también conservadora porque en esa vereda tenía su asiento el coronel Figueroa. Y así, claro que los conservadores éramos y somos mayoría, porque la mayoría de los hacendados de esa época eran conservadores, y todos obedecían al generalato de Próspero Pinzón, el triunfador de la guerra. Es más, las tropas que vencieron en Palo Negro eran en su mayoría gentes de esta provincia. La gente de esta tierra, los propios nacidos aquí, han sido siempre valerosos, muy valerosos. Hacen fama en toda la patria. Los chulavitas son gente muy valiente. ¿En qué parte no se sabe de los chulavitas y en qué parte no se les respeta? Es fama en todo lado. Esa fama viene de la Guerra de los 1000 días. Resulta que el coronel Figueroa, que era el propietario de una gran hacienda llamada precisamente Chulavita, arriba de San Francisco, venía derrotado con sus hombres y los liberales le pisaban los talones. Él, hombre muy ladino como era, lo que estaba haciendo era jalar al enemigo, llevándolo a las montañas de Chulavita, donde el coronel era amo. Los liberales no se dieron cuenta de la jugada hasta que en un desfiladero que hay allá en Chulavita, el coronel dijo: «¡Alto! Armas, a discreción, fuego a los liberales». Entonces él ordena: «¡A botar piedra!», y así fue. Los chulavitas, que habían ganado la cuchilla y estaban en lo alto, comenzaron a fondear piedra loma abajo, piedras grandes, piedras que hicieron talud, y el talud se llevó a los liberales. Quedaron destripados y enterrados de una vez.